Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy hablaremos sobre la educación inclusiva o educación incluyente. Esta rama ha venido desarrollándose durante varios años en Colombia y la idea es poder hablar y reflexionar sobre el papel que está jugando la educación y la salud en la construcción de una sociedad más justa y más incluyente. Esta educación incluyente no solamente abre puertas al conocimiento, sino que también reconoce y valora la diversidad de cada persona. A continuación vamos a presentar a la profesora Jacqueline Cruz Perdomo. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle, tiene una maestría en filosofía y un doctorado en educación de la Universidad del Valle también. Además es profesora desde 1999 en la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle. Ha trabajado por cerca de 30 años en el contexto de buscar relacionar la educación y la terapia ocupacional en el contexto urbano y lleva aproximadamente 10 años trabajando también en el contexto rural. Actualmente la profesora es la directora del programa de terapia ocupacional de la Universidad del Valle. Profesora, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias, Mateo. Gracias por la invitación. Vale, es con mucho gusto, es un placer tenerla aquí con nosotros. Bueno, para iniciar, profesora, nosotros tenemos un Vox Pop que le preguntamos a varias personas del campus de San Fernando acerca de una pregunta en especial. En esta ocasión les preguntamos que cómo creen que la educación incluyente ayuda a construir una sociedad más justa y solidaria. Esto fue lo que nos dijeron. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En el capítulo de hoy estamos hablando acerca de la educación inclusiva. Por eso nos encontramos en el campus San Fernando de la Universidad del Valle y vamos a preguntarle a estudiantes, funcionarios y docentes cómo creen que una educación inclusiva contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Yo considero que la educación inclusiva nos invita a ser más empáticos y a conocer el contexto de las demás personas. Y pues esto nos conlleva siempre a tener una sociedad más justa. Yo considero que la educación inclusiva le aporta a la sociedad en el sentido de que primero reconocemos todas esas diversidades y maneras diferentes de poder vernos y segundo cumple con la respuesta de darle solución a esa deuda social que se tiene con todos los grupos sociales en la comunidad. La educación inclusiva no es solamente para brindar el acceso a todas las personas a la educación, sino que también promueve la igualdad de oportunidades, la diversidad y la diferencia entre otras personas. Es importante considerar que el derecho a la educación es un derecho al cual debemos acceder todos, entonces también se debe considerar el hacer consciente a la sociedad sobre la diversidad funcional. Por tanto, el hacer a la educación inclusiva hace que esta brecha a la cual se presenta a las personas que tienen diversas discapacidades se desaparezca. Bueno, y estos fueron algunos comentarios de las personas del campus San Fernando, donde nos comentaban acerca de lo que para ellos significaba lo de educación incluyente y cuál era como ese impacto que creía que tenía en la sociedad. Profesora, comencemos hablando del significado. Para usted, ¿cuál es el significado de una educación incluyente desde la perspectiva de la salud? Bueno, la educación inclusiva tiene una multiplicidad de significados, ¿no? Hay unos que están muy ligados a la norma o a la ley, por ejemplo, que permite el acceso a las personas a las escuelas o a la universidad también, y otras están muy vinculadas a las prácticas, ¿no? Como ha sido todo el ejercicio de maestros y de terapeutas trabajando en función del acceso a la educación, el derecho a la educación. Entonces nosotros podríamos decir que desde la naturaleza de la práctica de la educación inclusiva hay una relación fuerte entre salud y educación para el bienestar, podría decir uno, ¿no? O sea, cómo formar otros ciudadanos distintos que pasen por las prácticas educativas, y eso está vinculado con la preocupación genuina que tenemos en salud por el bienestar de todas las personas. Entonces yo creo que allí va como jugando ese asunto de poder definir la educación inclusiva desde diferentes momentos o discursos, ¿no? Como los de la ley, como los de las políticas,
como los de las prácticas pedagógicas. ¿Sí? Profesora, ¿y cómo llega la salud como tal a ingresar en la educación para tratar de apoyar y aportar no solamente en este proceso, sino también en ayudar a las personas a que puedan seguir estudiando? Esa pregunta está muy bonita porque aquí en Colombia, fundamentalmente más o menos como desde 1990, 1930, aparece un interés por los profesionales de la salud y también las maestras, porque eran mujeres las maestras, en conseguir que las personas en unas instituciones que se tenían, de unas instituciones cerradas, pero de todas maneras ahí había una práctica por tratar de traer adentro los que estaban afuera, ¿sí? Para ese proceso de educación. Entonces ahí se tuvo mucho en Colombia, especialmente en Medellín, luego en Bogotá, y Cali también fue muy pionera desde 1940 con el ejercicio de, desde la psiquiatría, desde la medicina general, desde la neurología, pero también después cuando llegamos nosotras las terapias en 1966 y antes con fisioterapia, empezar ese ejercicio de la educación inclusiva con las maestras en las escuelas, en las instituciones de reclusión que habían en ese momento. Entonces sí ha sido un ejercicio bien interesante porque era un trabajo colaborativo ya entre la gente de salud, por llamarlo de alguna manera, y las personas de educación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para la educación de ellos? Sí. Entonces ahí aparece. Es importante empezar como a entender desde dónde va surgiendo todo esto. Y ahora me parece también pues al lugar que nos hable desde la terapia ocupacional, cómo la terapia ocupacional nos ayuda a poder tener ese cambio y a poder como ayudar a las personas con neurodivergencia. Yo creo que en el campo en general, pues sí, de la terapia ocupacional, pero pues de todas las terapias, las que trabajamos juntas allá en la escuela, fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, el programa de interpretación, hay una preocupación por mostrar la posibilidad que tienen los sujetos. ¿Sí? Entonces desde allí, estas disciplinas nos hemos encontrado mucho para trabajar, por ejemplo, en Cali, como desde 1980, 90, con la gobernación, habían ejercicios de trabajar en las escuelas con los maestros y se iban las profesoras de la Escuela de Rehabilitación Humana, Fisio, Foniteo, a estas escuelas en todo el Valle del Cauca, ¿sí? Trabajando con las maestras para evaluar los niños, para hacer procesos con los profesores de formación. Entonces siempre ha habido como un trabajo interdisciplinario, diría yo, y nosotras las que estamos ahora bebimos, ¿no?, de esa práctica pedagógica que hicieron las maestras en la Escuela de Rehabilitación Humana y bueno, ahora se hacen otras cosas, ¿no?, pero esa raíz vino allí, por eso que digo de que nosotros en este trabajo que llamamos terapéutico siempre estamos creyendo que en el otro hay una posibilidad. Entonces desde allí uno hace lo que los otros piensan que no es posible. No, es muy interesante ver también, ¿no?, ese trabajo multidisciplinar, como usted lo menciona, profesora, y de que se apoyen desde diferentes ramas. Claro, porque no es lo mismo ver solamente al ser humano o a la persona como tal desde perspectiva de terapia ocupacional, si también tenemos de fonoaudiología, del habla, de la fisioterapia, cómo se relaciona, y pues también que tenemos la de interpretación. Sí, y la pedagogía, o sea, yo creo que una cosa que nos enseñaron mucho en la Escuela de Rehabilitación Humana y también en los trabajos que se hacían en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos en su momento, en el Instituto Tobías Emanuel en su momento y en otras instituciones de Cali, siempre allí había un trabajo interdisciplinario. Esa palabra no se usaba ni siquiera en ese momento, pero era bueno, cómo cada uno hace de su lugar para encontrar la posibilidad de la persona. ¿Sí? Es cierto. Profesora, tenemos en nuestra primera nota a Norida Maritza Bravo, ella es la profesional de la política de discapacidad de la Universidad del Valle y nos va a comentar acerca de cómo se articula esta política con los compromisos de inclusión que tenemos frente a la educación inclusiva y a ver cómo es lo que hacen ellos allá en la política.
Vamos a verla. Ah, perfecto. Veámosla. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con Lorida Maritza Bravo Meneses, profesional de la política de discapacidad e inclusión de la Universidad del Valle. Cuéntenos, desde su experiencia, ¿cuál es la importancia que tiene la política para la Universidad del Valle? La política de discapacidad e inclusión es un elemento político importante para el accionar de varios derechos que tienen las personas con discapacidad. Por ende, es muy relevante el camino que se va trazando con ella para que la institución pueda cumplir con elementos de accesibilidad en este camino educativo. Ahora sí nos puede comentar qué acciones concretas se establecen desde la política para garantizar el acceso de estudiantes con discapacidad a los diferentes programas. La universidad ha venido trabajando en 3 rutas especialmente, que es la de acceso, permanencia y preparación para el egreso. Estas son las acciones más macro que tenemos en sentido que permite que la población con discapacidad que desea entrar a la educación superior tenga una disminución de las brechas de desigualdad al entrar a la educación superior con unos caminos que nosotros empezamos a facilitar. En la permanencia tenemos varios elementos de ajustes, no lo hacemos solos y solas, lo hacemos con las directoras de programa, las docentes y muchos estudiantes pares de los estudiantes con discapacidad. También hay una preparación para el egreso, el cual implica un trabajo de pensarse que la persona con discapacidad va a estar inserta en un mercado laboral, en esa línea de ideas y no dejando por fuera a los docentes y a los funcionarios. El trabajo fuerte allí es también con salud ocupacional para poder permitir un poco lo que es la permanencia en unas condiciones óptimas y adecuadas al ser docente en aulas, igual que un funcionario que puede entrar con discapacidad o adquirirla en el proceso. Cuéntenos cuáles son los mayores retos que ha tenido la universidad en la implementación de la política y para garantizar el tema de la inclusión en la educación. Claro, nosotros asumimos que somos una universidad que ha impulsado, ha trabajado fuertemente por la inclusión a nivel colombiano. Sin embargo, también asumimos que tenemos aún mucho por hacer. En temas de acceso estamos trabajando con registro, con la vicerrectoría académica, de investigaciones, de bienestar, para poder tener unas formas diferenciales en la accesibilidad. En temas de permanencia, nuestro reto fundamental es la cualificación docente, la cualificación también de nosotros cuando estamos formándonos alrededor de la diversidad, del reconocimiento, de cómo adaptamos y cómo ubicamos unos ajustes razonables. Y por otro lado, digamos que hay unos retos también de presupuesto que tenemos como entidad pública, lo cual para hacer unos cambios estructurales, físicos y demás, pues se requiere una inversión bastante elevada. Profesora, cuéntenos qué retos son actualmente los que viven los profesionales de la salud para poder impartir esta educación incluyente. Pues muchos. Uno de ellos está puesto, por ejemplo, en los decretos que posibilitan que hayan profesionales de la salud en las escuelas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora hay profesionales de apoyo y también docentes orientadores, ¿sí? Y esa normatividad ha estado jugando mucho, variando mucho. Entonces, a veces aparece que pueden participar en los concursos docentes, terapeutas ocupacionales, a veces fonoaudiólogos. La fisioterapia no aparece allí. Entonces, un reto muy importante es, poder hacer toda esa gestión desde lo que nos corresponda, para que en términos de la garantía de la educación se tengan cargos, vinculaciones permanentes, para que los profesionales de la salud podamos estar trabajando de manera articulada con los maestros en las instituciones educativas de todo nivel, de manera que se sostengan el tiempo propuestas educativas que favorezcan que las jóvenes, los niños puedan ingresar y efectivamente salir con una experiencia educativa que los transforme. Claro. Entonces, ese es uno de los retos que hay muy importante allí, ¿sí? Sí. ¿Cómo ha sido ese apoyo de pronto con políticas públicas o con el Ministerio de Educación en ese sentido? Con el Ministerio hemos tenido y con las Secretarías de Salud y de Educación acá en el Valle del Cauca y en Cali hemos tenido una relación cercana, sin embargo, y también hemos trabajado en documentos con ellos, ¿sí? En documentos de educación inclusiva, en guías que articulan, por ejemplo, la rehabilitación basada en comunidad y la educación inclusiva para el Ministerio, pero no se ha conseguido como te digo, que se sostenga en el tiempo, que en la planta de cargos
de las secretarías de educación se tengan profesionales de la salud para que trabajen en la escuela de manera continua. Entonces a los profesionales los contratan en esta misma línea de precarización laboral y entonces están 4 meses, 5 meses y eso no favorece para nada mantener en el tiempo los procesos de educación con perspectiva de inclusión en la escuela. Claro, claramente ha sido un desafío grande entonces. Sí. Profesora, cuéntenos un caso, así un ejemplo inspirador de cómo esta intervención terapéutica ha inspirado a estudiantes o a pacientes también. Pues yo creo que los profesores y los terapeutas tenemos sí, voy a decirlo algo así, ¿no? Como un elemento en el que nos encontramos y es como el amor pedagógico, por plantearlo así, Sí. o la perspectiva pedagógica por las personas que estamos educando. Entonces, en un colegio logramos trabajar muchos años con profesores de todas las áreas, con los padres de familia de esos niños y nosotros como terapeutas en ese ejercicio de ir todos trabajando en función de los planes educativos de esos niños y de estar haciendo y ensayando. Entonces allí se logró pues que las chicas salieran graduadas del colegio de 11, que se hicieran ajustes para que ellos pudiesen presentar ajustes mínimos, pero bueno, no son los deseados todavía, pero ajustes mínimos para que ellos presentaran las pruebas del ICFES, ¿sí? Porque ahí también hay un reto muy importante para la educación inclusiva. Y bueno, lograron graduarse haciendo amigas, amigos, aprendiendo los asuntos que se tenían que aprender de la escuela. Entonces, bueno, yo siento que ese fue un ejercicio bonito que hicimos en una escuela. Claro, eso también es muy inspirador para uno como educador, ¿cierto? Y es allí lo que hay que, sí, y a eso hay que plantearle que eso tiene que ser sostenido en el tiempo. Sí, claramente. Se requiere. Si algo requiere que tenga un impacto, esa es la clave, que sea algo sostenido en el tiempo y que no sea como intermitente. Ve, y otra cosa, ve así como muy caleño, y otra cosa que es muy importante y es que allá en la Escuela de Rehabilitación Humana donde nosotros trabajamos, hay un sentido de trabajar de manera horizontal con los maestros y con las maestras, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos un diálogo de saberes? Sí. Y no una relación como de poderío de la salud sobre la educación. ¿No? Siempre se ha trabajado mucho eso. ¿Cómo hacemos un trabajo horizontal entre maestros y terapeutas en función de los niños? Y se ven los resultados, ¿no? Sí, pero el trabajo es complejo, pero bueno, sí. Se avanza. Me imagino. Para finalizar este bloque, profesora, ¿cómo ha sido esa relación con los familiares y con las comunidades al ellos darse cuenta pues, de los resultados que tienen estos procesos de inclusión? A ver, trabajar con la comunidad es supremamente clave porque en la comunidad es donde habita la escuela, ¿sí? O sea, no hay escuela si no hay comunidad. Sí. Y desde allí pues siguen existiendo prácticas de exclusión, ¿no? O sea, es como una amalgama entre prácticas de exclusión y prácticas de inclusión. Pero también las mismas voces de los estudiantes en general han ido mostrando o han hecho como unas pedagogías amorosas de ir mostrando que ellos tienen un lugar. Sí. Y que ese es un lugar que nadie se los está dando, sino que es un lugar que tienen por la misma dignidad humana. Entonces eso ayuda un poco a contrarrestar los asuntos. Y otra cosa es que los niños, especialmente los niños y las niñas, ellos no se relacionan con las personas en función de la diferencia, no es desde allí. Entonces ahí hay una práctica muy genuina de acoger al otro. Sí. O de inclusión. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ayuda en la comunidad. No sé la otra parte, ¿cuál era? La olvidé.
Sí, no, era más que todo como la comunidad y los familiares acogían estas prácticas. Para la familia también es muy difícil, o sea, es fácil y difícil. Son las dos cosas ahí que están jugando en la vida, porque la familia pasa por muchos procesos terapéuticos y donde le están diciendo haga esto, haga lo otro, haga aquello, entonces la familia también se agota. Entonces, en los trabajos que hacemos en las escuelas es muy necesario también acoger a las familias también desde el amor, porque la familia recibe muchas situaciones que son complejas para ellos manejar en términos emocionales. ¿Sí? Claro, Es difícil. Es complejo. Porque hay mucha discriminación también. Claramente. Profesora, llegamos a una parte del programa donde vamos a presentar otra nota complementaria. Realizamos una entrevista a María Juliana Gómez, ella es profesora de fisioterapia de la Escuela de Rehabilitación Humana y está especializada en discapacidad. También hace parte de la política de discapacidad de la Universidad del Valle y nos va a comentar acerca de lo que ha venido trabajando en el tema de inclusión en todos los procesos educativos. Además de esto, también desde el enfoque de la sordoceguera. Veamos la nota. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con la profesora María Juliana Gómez Rico. Ella es docente del programa de fisioterapia de la Facultad de Salud. Profesora, cuéntenos desde la fisioterapia cómo se ha venido trabajando todo el tema de la educación inclusiva. Desde las mismas competencias que nos plantea la Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, está lo que es la educación como fisioterapeutas. Entonces es muy importante que nosotros generemos planes, proyectos, actividades en pro de reconocer lo que es la diversidad humana, siempre teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, que es el movimiento corporal humano. Este año tuvimos la oportunidad aquí en la Universidad del Valle de tener un proyecto adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario que se denominó Movimientos sin Barreras. Y ese proyecto propendió para que las personas con discapacidad empezaran a hacer deporte adaptado en la Universidad del Valle. Y es un proyecto que se va a continuar desde las mismas prácticas de fisioterapia, inclusive articulado con fonoaudiología y terapia ocupacional. Entonces es importantísimo que nosotros como fisioterapeutas reconozcamos ese rol que tenemos en la educación inclusiva. Ahora sí nos puede comentar qué papel juega la lengua de señas colombiana en la formación y atención de personas con discapacidad en los entornos formativos. Es muy importante que nosotros reconozcamos que hay una comunidad sorda y que cuando tú hablas con ellos siempre te van a expresar el deseo de que como profesionales de la salud dialoguemos de una manera directa y no por medio de intermediarios. Entonces, qué chévere que nosotros como profesionales aprendamos lengua de señas y nos podamos comunicar en los diferentes espacios en los que nosotros nos desempeñamos. Y de este modo, pues, podemos ir barriendo un poco lo que es las brechas de comunicación. Y ahora cuéntenos para terminar, ¿qué retos existen actualmente para tener una educación verdaderamente inclusiva? Siento que retos hay muchísimos, todavía hay muchas barreras de muchos tipos que tenemos que seguir derribando. Barreras, por ejemplo, ideológicas, barreras políticas, económicas, sociales. Siento que una muy importante son las barreras actitudinales, porque todavía hay muchos mitos, ¿sí?, sobre lo que son las personas con discapacidad. Y adicional, siento que así como no hay dos personas iguales, pues no hay dos estudiantes iguales. Entonces, si seguimos sin reconocer la diversidad del alumnado, vamos a seguir teniendo esas brechas en lo que es la verdadera inclusión. Bueno, continuamos en TV Salud. Profesora, ¿qué estrategias metodológicas o terapéuticas tienen dentro de la Escuela de Rehabilitación Humana como tal para apoyar a estudiantes con necesidades diversas? Nosotros tenemos en general en nuestro proyecto educativo del programa académico como estrategia fuerte las pedagogías activas, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, todo lo que implica los trabajos en grupo, recoger las voces de los estudiantes, hacer que ellos trabajen primero los temas y luego los podamos traer a clase. Entonces esa perspectiva de pedagogías activas está allí fuertemente. Y también tenemos una articulación que la universidad nos ha dispuesto con DEXIA, con ACES, con la Consejería Estudiantil,
Entonces, este asunto también ayuda a que podamos ir revisando semestralmente cómo está el proceso de educación de cada uno de nuestros estudiantes e ir haciendo ajustes en las diferentes asignaturas. Y también la política de discapacidad e inclusión de la universidad con los monitores y con este trabajo cercano donde articula los profesores, los directores de los programas académicos y los estudiantes, pues facilita este proceso en la universidad. Para nuestros televidentes que no saben de pronto qué es Dexia, qué es Graca, son esos apoyos dentro de la Universidad del Valle que le brindan a los estudiantes para poder ellos continuar en sus estudios, dándole herramientas que los ayudan pues a continuar. Sí, gracias Mateo. Sí, allí sobre todo hay una estrategia que sirve mucho y es la monitoría, que es donde hay otro estudiante que está en semestres avanzados y ayuda al estudiante que está en semestres más pequeños a irse nivelando, le ayuda a estudiar, le da herramientas y lo acompaña. Entonces ese trabajo de los pares ayuda mucho, que igual también ocurre en la escuela pública o en la escuela privada, en primaria. Es importante eso. Profesor, ahorita, ¿cuáles creen que debe ser como ese apoyo o ese aporte que deben hacer las universidades para que la sociedad sea más justa e incluyente? No, pues yo creo que tenemos que hacer realidad la política, hacer pues más realidad, hacer más esfuerzos para que la política de discapacidad e inclusión pues se pueda vivir en toda la práctica pedagógica de la universidad. O sea, todas las profesiones tenemos que formar a los diferentes estudiantes con perspectiva de inclusión, con perspectiva en la diversidad, que cada uno desde donde está, o sea, el ingeniero, el estadista, el licenciado, el médico, o sea, cada uno donde esté, esa perspectiva de poder reconocer la diferencia y hacer los procedimientos que le correspondan para favorecer la participación de todas las personas. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande que necesitamos incorporar como práctica pedagógica. Tengo entendido también que en congresos o en seminarios donde ustedes como universidad se encuentran con otras universidades, creo que hay uno próximo en Bucaramanga, la semana próxima, también tocan ese tipo de temas. ¿Cómo ha sido también esa interacción con otras universidades? Sí, nosotros el 17, 18 y 19 tenemos en la ciudad de Bucaramanga el Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional, donde tenemos como apuesta el diálogo de saberes para poder encontrar cómo todos los terapeutas ocupacionales estamos aportando un poquito desde la perspectiva política, desde la paz, desde poder reconocer lo que pasa en los entornos rurales y urbanos para favorecer la vida digna de todas las personas. Y entonces, bueno, allí vamos a hacer unas mesas de trabajo con las diferentes regiones, ¿no? para ir fortaleciendo este ejercicio de la terapia ocupacional, y queremos sacar también, producto de ello, un manifiesto que nos ayude a todas las universidades y a los profesionales a seguir trabajando en procura de las ocupaciones dignas, y una ocupación digna pues es poder transitar felizmente por la escuela, ¿no? Donde uno sea reconocido desde lo que uno es y no desde la carencia o desde lo que alguna persona piensa que falta o en general, ¿no? Y todo este tipo de actividades que fomentan eso es algo muy importante que nosotros como universidad sigamos haciéndolo, y más pues ahora en Colombia, que necesitamos seguir como apoyándonos en los demás. Profesora, la última nota de la noche de hoy, tenemos a Andrea Aguilar. Ella es docente también de la Escuela de Rehabilitación Humana, es fonoaudióloga y ella trabaja con prácticas comunitarias. Nos va a comentar acerca de un proyecto que ha tenido y que ha liderado en La Leonera, en la zona rural de Cali, con un grupo de estudiantes de práctica con estudiantes con neurodivergencia. Entonces es algo muy bonito que ha desarrollado y queremos que lo miren en la siguiente nota. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con la profesora Andrea Aguilar. Ella es docente del programa de fonoaudiología de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud. Profesora,
Cuéntenos, ¿en qué consiste el proyecto que usted lidera con estudiantes de fonoaudiología en la zona rural? La práctica rural de fonoaudiología tiene un énfasis muy bonito en el área de educación inclusiva. Acompañamos procesos en la institución educativa La Leonera con estudiantes que tienen algún diagnóstico. Entonces, con los estudiantes de último año de fono entramos al aula, trabajamos con la profesional de apoyo, con el psicólogo, intentando como proveer los recursos que estos niños que tienen algunas dificultades para comunicarse puedan estar en el aula y expresar sus aprendizajes a sus maestros y maestras. Profesora, cuéntenos, ¿qué hallazgos como docente le han dado resultado en este proyecto y qué ha visto en sus estudiantes? Hay primero como una gran sorpresa de estar en la ruralidad. Casi todas y todos los estudiantes que han pasado cuando evaluamos les parece que, bueno, pues rarísimo haber estado por allá. Entonces creo que ahí hay un aprendizaje como de la brecha que hay entre lo urbano y lo rural, de cómo la educación rural también se vive distinto, la discapacidad. Por otro lado, también he recogido como unos aprendizajes, una sensibilización muy importante de ellos antes de graduarse. Hacen preguntas respecto de los derechos de las personas que están en zona rural, se hacen preguntas sobre su futuro profesional, si podrán estar o no, digamos, en esos territorios, porque a veces no nos piensan como profesión en espacios rurales. Y para terminar, profesora, si nos puede comentar cómo cree que este tipo de iniciativas contribuyen a una educación más inclusiva. Pues yo creo que el solo hecho de estar en el territorio ya va abriendo un poquito la ventana de oportunidad, porque creo que la educación inclusiva no es solamente que nosotros vamos a una institución educativa, sino que también nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en la universidad piensen la inclusión distinto, piensen la educación inclusiva para ellos como universitarios, para la gente que está en los territorios. Y pienso que poner como en evidencia que estar en la ruralidad es un deber, ¿sabes?, de la universidad. Yo creo que la universidad con 11 sedes, con este sistema de regionalización, está como llamada a ese asunto de estar más en los territorios. Creo que nos compete y creo que la evaluación, como insisto, hemos recogido con la comunidad, con maestros y maestras, es que a esa necesidad hay que responderle. Yo creo que desde Fono estamos poniendo un granito de arena. Bueno, me gustaría que estuviéramos más en los territorios como eso. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa acerca de educación incluyente. Y antes de irnos, profesora, sí me gustaría que diera un mensaje a todas esas personas que piensan todavía que la educación incluyente, inclusiva, más que un reto, es una oportunidad. Ajá. Sí, la educación inclusiva es una oportunidad en tanto permite un poco reparar todos esos procesos de exclusión a los cuales han sido sometidas históricamente diferentes grupos poblacionales acá en nuestro país, ¿sí? Los indígenas, el pueblo negro, las personas con diversidades sexuales y de género, las personas que se llaman, entre comillas, con discapacidad, requieren tener una vida digna y la inclusión es un pedacito de ese proceso de la vida digna porque también requiere cambios estructurales pues, que son complejos en esta forma de vida pues, muy liberal, neoliberal que nosotros vivimos, ¿no? Entonces se requiere, la educación inclusiva abre un pedacito del proceso para tener una vida digna. Así es. Y eso es lo que esperamos todos también desde aquí, desde TV Salud, desde la Universidad del Valle, poder llegar a esas personas que no han podido acceder a esa educación, personas que por diversas razones tampoco pueden. Entonces sí es muy importante seguir como llevando este mensaje de la educación inclusiva, profesora. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa, un programa muy importante por su tema como tal. Es algo que en Colombia, aquí en el Valle, debemos tocar más seguido. Profesora Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mateo, y bueno, ahí seguimos apoyando y difundiendo este trabajo. Así es. Gracias. Gracias a usted, profe. Y a ustedes muchas gracias también por estar todos los miércoles a las 7:30 de la noche, los sábados a las 6:30. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.